Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Estoy convencido de que todos, absolutamente todos, conocéis a alguien que padece un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Son las clásicas personas que cada 5 minutos tienen que ir a lavarse las manos, que salen de casa y vuelven corriendo pensando que se han dejado el gas abierto o que no han cerrado bien el grifo del agua, etcétera, etcétera. Esto que en humanas lleva descrito desde hace muchos años, cada vez se observa más en los perros. Y es importante que lo tengáis presente porque puede confundirse con otras patologías. En este vídeo pues os voy a explicar en qué os tenéis que fijar para saber si vuestro perro está padeciendo un TOC o es simplemente un comportamiento anómalo que tenga el animal, en qué se parecen el TOC de los humanos al TOC de los perros, porque veréis que hay muchísimas similitudes, y en la última parte del vídeo os daré algunos consejos prácticos para que empecéis a tratar y corregir este problema en el perro, porque por desgracia hay medicamentos, hay sobre todo benzodiazepinas, pero lo que mejor funciona son las prácticas de manejo. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. ¿En qué se asemejan el TOC de los humanos con el TOC de los perros? Pues básicamente, aparte de lo que os he comentado de los comportamientos repetitivos que tiene el humano, que luego veremos que también los va a tener el perro, sobre todo es muy característico que en las personas que padecen un TOC, este problema se empieza a manifestar desde muy temprana edad. Básicamente parece estar relacionado con algún problema que ha tenido esa persona durante su infancia. Alguna situación de estrés, alguna situación que le ha provocado algún tipo de daño psicológico, etcétera, etcétera. Y en los casos de los perros también es mucho más frecuente ver casos de TOC en perros que han sido destetados de su madre en edades muy tempranas. Esto es curioso, pero como veis es algo muy común en ambas especies. Aparte, las personas que padecen un TOC por lo general son personas muy inhibidas, muy retraídas, que les cuesta socializarse con los demás. Y en los perros exactamente igual. Son perros muy tímidos, muy asustadizos, que ya os digo, que van al parque y se relacionan solo con su propietario, que no interaccionan con otros perros. Ya os digo, un animal muy poco sociable hacia otros animales. ¿Qué otros síntomas os pueden hacer pensar que vuestro perro tiene un TOC? Pues es muy típico en los perros que padecen TOC que se estén intentando morder la cola de forma continua, que jueguen de manera compulsiva con un determinado juguete, su pelota favorita, están todo el día y dale que te pego con la pelota, que se excitan mucho, se ponen muy nerviosos justo antes de que lo saques al parque. Esto lo hacen también otros perros, pero en los perros con TOC es algo verdaderamente exagerado. Es muy importante que sepáis diferenciar que vuestro perro está padeciendo un TOC o que, por ejemplo, que es muy fácil confundirse, que sea el clásico perro que simplemente intenta llamar vuestra atención. ¿En qué se van a diferenciar? Pues que, aunque los gestos sean los mismos, ya sea, por ejemplo, morderse la cola, escarbar de forma compulsiva, jugar con un juguete de forma exacerbada, la diferencia entre ambos extremos va a estar en que el perro que intenta llamarte la atención, cuando tú no estás presente, no va a tener este comportamiento. En cambio, el perro que sí que está padeciendo un TOC va a ser el clásico perro que, estando tú presente o no, va a hacer lo que estaba haciendo. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento consiste en dos tipos de terapia. Una es la terapia farmacológica, que utilizamos cuando el tema vemos que se nos va de madre. Sobre todo se suelen utilizar benzodiazepinas, porque no deja de ser un trastorno de tipo neurológico que en casos extremos pues hay que corregir, porque ya os digo, un perro con TOC no solamente lo pasa mal el perro, sino todo su entorno. Y luego están lo que se llaman terapias de rectificación del comportamiento. No os asustéis por la palabra, porque es muy sencillo de entender. Las terapias de rectificación consisten en que cuando el perro esté haciendo esa acción TOC, ya sea, como os digo, escarbar compulsivamente todo el rato, morderse dando vueltas la cola, etcétera, etcétera, distraer al perro.
Esto es importantísimo. Hacerle o llamarle la atención de manera que deje de hacer lo que estaba haciendo. Puede ser incitándole con una chuchería a que vaya a jugar contigo a otra cosa y que cuando juegue contigo le premias con ese premio, valga la redundancia, acariciarlo, lo que sea, pero que deje de hacer lo que estaba haciendo y que cuando deje de hacerlo e interactúe contigo, tú le vas a premiar. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo. No te olvides nunca que toda terapia de rectificación tiene que ir acompañada de pues una bonificación, de un premio, de una recompensa, de lo que llamamos refuerzo positivo, que también te lo explicaba en este vídeo. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.